Aquella pequeña flor apareció frente a mí una noche, sin una razón aparente, era una flor hermosa que cautivó mi vista desde el momento en que la vi. Un enorme cúmulo de emociones llegó a mí en tan solo un segundo, sin embargo, en cuanto intenté tocar uno de sus pétalos, este se marchitó al instante, un enorme temor apareció en mi interior, rápidamente aparté mi mano, y el pétalo lentamente recuperó su forma. Esto me tranquilizó por un momento, aquella hermosa flor había vuelto a la normalidad. Pasé los siguientes días solamente observando aquella intrigante planta, sin hacer ningún movimiento, pasé día y noche observando, hasta que los pétalos comenzaron a marchitarse nuevamente, entonces no supe qué hacer, esta vez no la había tocado. De pronto lo supe, no la había tocado, pero no la había atendido, la planta necesitaba agua, así que rápidamente busqué un recipiente, lo llené con agua y la vertí en la maceta con cuidado de no tocar ningún pétalo. La planta instantáneamente comenzó a recuperar su forma y yo, nuevamente sentí algo de alivio. A la mañana siguiente de este acontecimiento, comencé a vigilar aquella flor con una mayor intensidad, al levantarme, por la tarde cada vez que tenía la oportunidad e incluso antes de dormir. No podía evitarlo, aquella flor era tan hermosa y me hacía sentir tanta paz con solo verla que no podía pensar en otra cosa que no fuera evitar que se marchitara. Hasta que un día pasó lo impensable, los pétalos de la flor comenzaron a marchitarse durante una de mis inspecciones rutinarias, no lograba entenderlo, ¿por qué estaba pasando esto? No tenía ningún sentido, la había cuidado con esmero, no le había faltado agua, abono, atención, nada, entonces ¿por qué? ¿Por qué se marchitaba? No paraba de pensar en la razón, comencé a investigar, primero necesitaba saber qué tipo de planta era, pero por más que busqué no pude encontrar nada, al parecer era una planta única, y claro que lo era, después de todo, solo apareció frente a mí sin previo aviso. Esto me provocó una frustración enorme, realmente no había ningún registro sobre una planta como esa, pero eso no haría que me rindiera, así que seguí buscando plantas que se le pareciesen, tratando de adaptar algún tratamiento, tratando de comparar, pero todo fue inútil. En un ataque de frustración, los pétalos se empezaron a marchitar con mayor velocidad. ¿Qué demonios había pasado? No había pasado tanto tiempo, además, nunca había oído de una planta que se marchitara así, de golpe, y pensándolo bien, tampoco había escuchado sobre alguna planta que se recuperara tan rápido. Lo mirara por donde lo mirara, era una situación irreal, incluso llegué a pensar que estaba soñando, algo como esto no podía ser real. Sin embargo, algo me sacó de mis pensamientos, la planta se marchitaba más rápido, entré en pánico, y nuevamente, se marchitaba más y más rápido, no supe qué hacer, fue ahí cuando me quebré, caí al suelo de rodillas y rompí en llanto, ya sin esperanza solo para ver cómo la planta se marchitaba hasta el tallo de manera inevitable. Aquella belleza había escapado de mi alcance y no podía hacer nada para evitarlo, solo caí en la resignación. Aquella fatídica noche no logré conciliar el sueño, cada vez que lograba cerrar los ojos soñaba que la planta volvía a florecer y despertaba solo para darme cuenta de que todo seguía igual. Probablemente fue una de las noches más largas de mi vida, sin embargo, tras aceptar que no podría conciliar el sueño, solo miré al techo, tratando de encontrar consuelo en mis propios pensamientos, o quizá, una excusa para intentar justificar que dejé morir aquella enorme belleza. Tras algunas horas, el cansancio me venció, finalmente dormí. Pasaron tal vez un par de días, y tras eso, olvidé aquel acontecimiento, y justo cuando lo había olvidado por completo y mi paz había vuelto, al entrar en mi casa una noche, la planta estaba ahí, con su enorme belleza que resplandecía en medio de la oscuridad de mi habitación. Yo me sorprendí, no podía creerlo, se veía incluso más impresionante que antes. Intenté tocarla, no se marchitó, entonces recordé lo que ocurrió la primera vez que intenté tocarla y rápidamente retiré mi mano en un brusco espasmo, de inmediato aquel pétalo se empezó a marchitar, eso me asustó, pero entonces lo recordé, la planta había vuelto luego de marchitarse, ¿no? Entonces era necesario asustarme. En ese instante recuperé la calma, y en cuanto eso pasó, la planta recuperó su forma bella. Fue ahí cuando comprendí cómo debía cuidar de esa hermosa flor. Fin.